director de la revista SIBI, de la Sociedad Internacional de Bioética, y principal impulsor del Convenio de Asturias de Bioética. Es sin duda una de las figuras significativas o más significativas de la bioética en España. Él es especialista en cirugía general y en traumatología y ortopedia, es profesor de la Escuela Internacional de Sofrología Médica, director médico de la Policlínica del Instituto Social de la Marina e inspector médico provincial. Ha sido diputado nacional en el Parlamento Español entre el 82 y el 95, donde presidió las siguientes comisiones: la de Estudio de Reproducción Asistida, la de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el Comité de Bioética. Fue autor y ponente de las proposiciones de ley sobre técnicas de reproducción asistida, ley del 88, a la que ya nos hemos referido hoy, y utilización de embriones y fetos. Impulsó la creación del Comité Parlamentario de Bioética y la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y de Enseñanza de Bioética. Es speaker en las Leyes General de Sanidad, del Medicamento, de la IBE, de microorganismos manipulados genéticamente. Miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 86 al 96, ocupó la presidencia de la Subcomisión de Bioética y fue speaker general sobre bioética y representante en el Comité de Dirección de Bioética del 90 al 96. Autor de informes sobre utilización de embriones y fetos humanos con fines científicos y sobre la elaboración de una Convención de Bioética 86-96, ponente y proponente de la apertura a la firma de la Convención de Asturias del 97. En la Unión Europea ha sido miembro del programa Análisis del Genoma del Grupo de Aspectos Éticos, Sociales y Legales. Entre sus premios y condecoraciones tiene el Premio a la Creatividad del Congreso de los Diputados, la Orden Civil de Sanidad, la Medalla de Plata del Principado de Asturias, la Medalla Pro Mérito del Consejo de Europa, mención como parlamentario honorífico, Medalla de Plata del Colegio de Médicos de Madrid. Tiene, naturalmente, una gran cantidad de publicaciones científicas y alguna que otra publicación literaria también. Además, él es un ciudadano de esta ciudad, de Gijón, y para nosotras es un gusto tener la oportunidad de llamarle a estos trabajos que en la Rosario Acuña nos convocan de un modo sistemático todos los años, en una cosa tan exacta y en la que él ha trabajado tanto tiempo y en la que es el referente español más conocido. De tal manera que, Marcelo, te agradecemos muchísimo tu excelente disposición a acompañarnos y estamos atentas a lo que nos quieras transmitir. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento es mío, Amelia, por la invitación que me hacéis a esta convocatoria de la Escuela Feminista Rosario Acuña y a cuantos hacen posible que eso sea, el Ayuntamiento y otras instituciones y las personas, muchas muy queridas y entrañables, pues que lo hacen posible. En el tiempo que tenemos asignado, voy a procurar hacer un histórico de la creación de la Comisión sobre Fecundación in vitro y que se hizo en el Congreso de los Diputados en 1984 y que tuve el honor de presidir, a la cual pues fueron convocados como miembros 6 diputados y diputadas, uno de cada grupo parlamentario de entonces, y 32 personas de nuestro país, pues conocidas pues en los ámbitos del derecho, la medicina, la ética, etcétera, hombres y mujeres, más hombres que mujeres. Al final fueron 30 y tantos invitados, presentaron 21 informes, nos reunimos unas 12 veces y finalmente se me encarga elaborar el informe que han tenido además la gentileza, para mi sorpresa, en la publicación del Congreso de los Diputados, de ponerle mi nombre y que pueden encontrar en Internet. En él hay 156 instrucciones que dieron lugar a la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida de 1986 y también a la Ley 14 de 2006, que en definitiva pues es un calco prácticamente de la anterior, y en cuyo artículo 10 se trata de la gestación de sustitución. La comisión entendió que no debiera de llamarse úteros de alquiler, como empezaba a ocurrir,
ni maternidad de alquiler, sino que se optó por el término gestación de sustitución o maternidad subrogada, en tanto y cuanto que no era un útero lo que se ponía a disposición para esa gestación, digamos, contratada, sino era toda una mujer, toda una entidad psicofísica absolutamente importante desde el punto de vista antropológico y social en el mundo en que vivimos, y que por lo tanto no podía hacerse ese reduccionismo que tenía un carácter insultante y agraviante para la mujer al considerarla solo un receptáculo de las células germinales que iba a coger. Si nos es posible después, quisiera, porque no hubo tiempo, pero le haré ahora para empezar, felicitar a María José, que es a quien escuché, y salir al tanto de felicitarla por 3 asuntos concretos. El primero, porque te has referido a la epigenética, que conviene que aclaremos, pero si tenemos tiempo lo haremos después, que es importantísimo. Ya somos 2 los que estamos preocupados por eso, tú y yo, por lo que veo, así que vamos a seguir por ese camino. El otro, al referido al consentimiento informado del informe Belmont, que, como es conocido, pues se ha convertido a través de uno de esos miembros, Beauchamp, en uno de los grandes fraudes de la bioética, porque el informe Belmont dice muy claramente, y por si no estuviera claro, me lo repitió a mí uno de sus miembros en Valencia, que esas consideraciones son solo para la investigación, y Beauchamp no hizo otra cosa que hacerlos universales y nada más ni nada menos que los principios de la bioética, cuando en realidad esto va mucho más allá. Y el tercero es el derecho a reproducir. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Como decía, se crea esa comisión, elabora este informe que se me encarga redactar. La última reunión concretamente fue en Barcelona. Tuve alrededor de unas 200 reuniones en 2 años, lo cual vino a ser aproximadamente una cada 15 días en todos los lugares de España, y la última fue con las Dones Advocats de Catalunya, en Barcelona, en el Colegio de Abogados, y hablamos precisamente de 2 temas. Uno fue la gestación de sustitución y el otro la gestación en la mujer sola, o la madre soltera, por así decirlo. La mujer sola, que es el término que nosotros acopiábamos. Nosotros en esa comisión entendimos, sin ningún género de dudas, lo siguiente. Empezaré por el final, que son las conclusiones definitivas de la comisión. Recomendamos que la gestación de sustitución debe prohibirse en cualquier circunstancia y que también deben prohibirse las actuaciones que la propicien. Y por lo mismo, que las personas que de un modo u otro, de forma contratada o no, intervengan en ella, incluidos los equipos médicos y los centros en los que llegare a realizarse, sean sancionados severamente. En cualquier caso, los hijos que llegaren a nacer por esta forma de gestación a considerar ilegal, lo serán legalmente de la madre gestante. Esta es la conclusión del informe de 1986, que yo suscribo hoy plenamente. Y voy a explicar en el breve tiempo que me toca las razones por las cuales es así. Generalmente se habla de la gestación de sustitución en ocasiones pues con cierta ligereza, es decir, se desconoce realmente todos los elementos que concurren, empezando por el primero y sustancial, que es una cuestión que no merece objeción ni discusión alguna, es una manipulación del cuerpo de la mujer. Veamos después a qué extremos podemos llegar el concepto de manipulación y hasta qué límites puede expandirse, ¿verdad? Porque en el momento en que influyen economías en el proceso de la gestación de alquiler, obviamente esta utilización de la mujer parece que puede alcanzar términos ilimitados. Y a eso, evidentemente, es necesario ponerle freno. Para que se pueda producir una gestación de sustitución, que luego la Ley 35 del 88 y la 14 de 2006, en su artículo 10, dejan perfectamente claro lo que el informe avalaba, es decir, es nulo, de pleno derecho, cualquier acuerdo que se haga entre una pareja y una mujer que está dispuesta a renunciar a la filiación
con contrato o sin él. Eso es lo que dice la ley de reproducción asistida de entonces y la que está ahora vigente. La gestación, continúa el artículo 10, viene determinada, la maternidad viene determinada por el parto. Es una evidencia. Y luego, en el apartado 3, deja claro que la paternidad queda abierta a poder ser investigada en los supuestos que se estimen. Por tanto, nuestras leyes en ese orden de cosas son rotundas y claras. Consideran, a tenor de lo que establecimos en aquel informe, y que yo, insisto, sigo sosteniendo, en que la gestación de sustitución no debe de ser autorizada. Obviamente, cuando se hace un planteamiento de este estilo, no pueden argumentarse cada uno de los aspectos a la ligera. Es decir, no podemos decir en la comisión esto es así porque lo digo yo. No, hay que argumentarlo. Y entonces vayamos un poco a los argumentos. ¿Qué circunstancias concurren en cada situación de gestación de alquiler? Puede ocurrir, primero, que la pareja solicitante den el semen, o vamos, los espermatozoides, y la mujer el óvulo. Puede ocurrir que no sea así, que sea la mujer gestante la que aporte, o sea, la mujer sustituta, la que aporte su óvulo. Puede ocurrir también que sea que el marido no tiene semen adecuado y tenga que pedírselo a un donante, con lo cual interviene una cuarta persona. Puede ocurrir que sea la mujer la que no tenga óvulo y hay que recurrir a una donación de óvulos, estudiantes, etcétera, como ocurre en estas circunstancias. Es decir, hay una serie de situaciones que se dan que sin duda alguna, como se ha demostrado a lo largo de estos años, van a ser fuente de conflictos muy serios, muy serios. El caso de Baby M, que aquí ella explicaba, y que se hizo una vez, apareció un chiste en un periódico inglés donde le decían a Baby M, mira, este es tu papá biológico, esta es tu mamá social, esta es tu mamá gestante, en fin, se crea una situación absolutamente preocupante desde la perspectiva de los conflictos que pueda ocasionar. Se puede decir en muchos casos que realmente no hay necesidad, que eso hay que equipararlo a la adopción e incluso a la donación de gametos, y son cuestiones completamente diferentes, porque, es decir, no puede aceptarse entrar en la argumentación cuando los argumentos no son válidos, ¿verdad? Porque en ese caso no participa ninguna mujer gestante. No me incorpore usted el asunto de la adopción a la discusión sobre la bondad o la no autorización de la gestación de alquiler, porque no son elementos que van paralelos, ni lo mismo con la donación de gametos. No interviene una madre de alquiler. Segundo, veamos qué es lo que ocurre con la libertad. Evidentemente la libertad está avalada por nuestra Constitución y por todos los documentos e instancias internacionales que están en pro de la defensa de los derechos humanos, pero las libertades no son absolutas, es decir, las libertades tienen que conciliarse con los valores que puedan tener enfrente, y hay que plantearse en qué medida, y esto se lo planteó realmente también la Comisión, en qué medida realmente este proceso pues no está ajeno a esa confrontación o a esa equiparación de libertades. Veamos lo que puede ocurrir. Si la mujer portadora está casada o forma pareja estable, tiene que contar con el consentimiento del varón. ¿Qué ocurrió con Baby M? Que era una familia muy humilde, él además tenía un problema psiquiátrico y ella era alcohólica. Obviamente el juez se inclinó por una familia con muchos medios económicos que realmente tendría muchas más posibilidades de socializar al hijo, ¿verdad?, en el sentido de darle la educación de vida. Pero en cualquier caso, ¿qué ocurrió? Que antes de que terminara el embarazo, el marido se separó, o se separaron, y entonces hacía pretensión de tener la parte del embrión que le correspondía. Es decir, podemos encontrarnos en circunstancias, solo en este punto, absolutamente fundamentales. Pero vamos, en general de los padres no decimos que tiene un amor entrañable a los hijos, pero sí lo decimos de las madres. Y surge así de manera natural. ¿Por qué? Porque las mujeres, las madres, tienen amor entrañable hacia sus hijos porque lo llevaron en las entrañas.
Esto lo digo yo y tiene un pequeño componente poético, pero me encanta decirlo. Es decir, es porque quien la lleva en las entrañas, pues lo siente de una forma distinta, tiene que ser distinto. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? Que la madre que hizo un contrato, y es la segunda posibilidad, no quiere ceder al niño. Y entonces entramos en un conflicto nuevo, es decir, en que esa mujer, de pleno derecho, y nuestras leyes, la madre siempre es cierta, la madre lo ha dicho muy bien y viene ya así desde el derecho romano, y en nuestras normas se dice muy claro, y en la ley de reproducción asistida también, madre es quien gesta y da a luz. Por lo tanto, esa mujer puede reivindicar el derecho a quedarse con ese niño como madre real. Pero vayamos a un caso más amplio todavía. ¿Es tolerable que una persona, porque sea una actriz de cine o porque tenga una situación social determinada, que no la permite someterse a los avatares de un embarazo, que diga, pues nada, aquí alquilamos a una persona para que me lleve el embarazo y yo tan pancha sigo con mi figura y mi estilismo? En el aspecto de la manipulación de la mujer planteábamos este hecho como uno de los fundamentales. No hay que olvidar que este informe se hizo en el año, se aprobó en el 86 y los tiempos en España eran distintos. Es decir, la mujer, en el plano de la gestación de alquiler, una mujer que se encontraba en circunstancias de mercado laboral en aquella época, todavía hoy lo está, muy inferiores a las del hombre, iba a ser objeto de una manipulación de carácter comercial que la implicaba de una forma pues absolutamente condicionada. Pero también podía ser en aquel éxodo que hubo de los lugares rurales a las grandes ciudades, que muchachas o mujeres con menos cultura fueran sometidas a la prevalencia y la prepotencia cultural de personas que las contrataban para servir en sus casas. Y entonces todo esto lo tuvo en cuenta la comisión al tratar estas cuestiones. Y vamos a ver, si la mujer gestante contrae una enfermedad, ¿quién se hace cargo de esa enfermedad si es una enfermedad crónica para toda la vida? Ha sido un contrato privado entre partes. Es que los demás ciudadanos tenemos que hacernos cargo de las contingencias de enfermedad que vaya a tener una mujer que ha hecho ese contrato de gestación de sustitución. La inmensa mayoría de los ciudadanos dirían que no, que eso no puede ser. Es decir, es un fenómeno que evidentemente se puede dar. Se viene dando a luz las mujeres desde tiempos inmemoriales, desde que existimos como sociedad, y generalmente transcurre de forma normal, pero habitualmente hay complicaciones. Por ejemplo, las varices o la flegmasía alba dolens, que en una situación de un porcentaje menor sí se presenta y produce esas piernas elefantiásicas que no se quitan, es decir, son como embolias, pero no de las venas ni de las arterias, sino de los vasos linfáticos, y producen esa elefantiasis, ¿no? ¿Quién se hace cargo de esto? Eso no está en el contrato, o se va a poner eso en un contrato, o alguien va a aceptar ese contrato. La sociedad, desde luego, tendrá que decir, pues hombre, me parece que no es correcto que un contrato que se ha hecho entre partes privadas tengamos nosotros que sustentarlo. Pero supongamos que la mujer embarazada, que puede ocurrir, diga, pues yo ya no quiero seguir adelante y yo quiero abortar. Ha sucedido. Queremos entrar en conflictos, queremos ver los conflictos, pero puede ocurrir al revés. Puede ocurrir que, por ejemplo, se detecte en una investigación médica que el feto tiene unas anomalías y entonces la parte contratante no lo quiere. Es decir, no hablemos de la gestación de sustitución como si fuera una cosa así, es decir, venga, que venga una mujer y vamos a hacerle esto y lo pagamos y ya está, y aquí todo. No, es muy complejo, es muy complicado, tiene muchas connotaciones muy, muy, muy importantes. Por lo tanto, yo pienso que la comisión ha estado completamente acertada en el sentido de considerar que esta cuestión debiera de ser prohibida. Se alude con frecuencia, es que hay un derecho a procrear. No es cierto, no hay ningún derecho a procrear. Un Estado no puede ser tan estúpido para garantizar el derecho a procrear, porque eso está en gran parte condicionado a la naturaleza. Como no puede dar la seguridad de que quienes nazcan sanos,
La prueba la tenemos en que cotidianamente estamos asistiendo al nacimiento de personas con problemas, algunos muy graves. Por lo tanto, el Estado no puede hacer eso. No hay ningún derecho a procrear. Artículo 32, artículo 39 de la Constitución. Artículo 32. Las personas pueden emparejarse o contraer matrimonio llegada a la edad núbil. Eso es una cosa. Pero ahí no dice en ningún caso que tú puedas tener descendencia por ese hecho. Porque el contraer matrimonio, bueno, antes sí se hacía con fines de tener descendencia, pero tiene otros aspectos también muy gratificantes, como son la convivencia real entre una pareja y la convivencia sexual sin necesidad de tener descendencia, ¿verdad? Y eso ocurre en muchas parejas que además viven muy felices y muy avenidas, ¿no? Del tipo que sea. Pues dice el artículo 39, que dice con toda claridad, el Estado protegerá la familia, a la madre, cualesquiera que sea su estado civil, y al hijo, cualesquiera que sea su filiación. Eso es lo que hay, pero no hay un derecho a procrear, en absoluto. Como muchas veces, a veces vas a alguna charla y te dices que el derecho a la salud, no hay un derecho a la salud, no puede haber un derecho a la salud. Sería caótico. Hay un derecho a la protección de la salud, pero no a la salud. ¿Cómo puede un Estado garantizar que tú nazcas sano o que nazcas bien? Esa es la cuestión. Con el tiempo que se me ha concedido y que creo que ya he podido a lo mejor sobrepasar, creo que... Bueno, pero poco. ¿Puedo seguir otro poquito? Sí. ¡Ay, qué bien! Bueno, pues entonces esa es la cuestión. Es decir, nos planteamos con gran frecuencia el tema de la libertad y el tema de los derechos. Y no es tan sencillo. Y yo lo que pido cuando se hable de estas cuestiones es que busquemos algún tipo de información para saber realmente a dónde nos adentramos. Porque no se trata de decir, yo soy progresista, yo como soy progresista, bueno, pues entonces si nos ponemos en esa carrera, perdona, me pongo yo delante, por lo menos al lado. No es un problema de progresismo, es un problema de sentido común y de saber qué valores están en juego. Y los valores que están en juego circundan alrededor de uno, que, insisto, antropológicamente es esencial en la vida social, que es la mujer. Y punto. No hay más que hablar. Es decir, estamos hablando de la mujer. Es decir, y si la mujer puede ser objeto de este tipo de actuaciones. Sin duda alguna, no se envolverán porque tienen mucho más poder que todos los que estamos aquí, que la Fundación Rosario Acuña y que todos nos envolverán poderes económicos que tienen muchísimo interés en que esto salga adelante. Claro que sí, porque es una fuente de ingresos absolutamente fundamental. Es una fuente de ingresos excepcional, lo estamos viendo. Hace poco nos presentaban, no sé dónde era, en Rusia o en Ucrania, no sé dónde, a las mujeres gestantes en un lugar absolutamente maravilloso. Les daban 4 duros, las trajeron de una aldea de por allí de Ucrania con unos medios malísimos y las meten en un lugar de pompa y vanidad, les dan 4 duros y se hinchan a ganar dinero y facilitan pues la posibilidad y la satisfacción creativa de unas personas que no pueden hacerlo por otros. No conozco desde el año 1986 más que 2 casos en el mundo en los cuales se haya hecho la maternidad de sustitución, la gestación de sustitución sin cobrar. El hecho de la abuela de Johannesburgo, que gestó para su hija que era estéril, y el hecho de una mujer, que es una mujer altruista inglesa, porque tiene 2 hijos o 3 propios, y ya ha gestado en 2 ocasiones completamente gratis para personas que se lo pidieron por las razones que no viene al caso aquí decir, ¿verdad? No conozco más que esos 2 casos, con lo cual está perfectamente claro que lo que se mueve es un elemento mercantil, y el elemento mercantil siempre va en la línea de perjudicar a quien necesita económicamente ese dinero, y muchas mujeres sin duda se ofrecerán a hacerlo por razones de mera y pura supervivencia, lo cual es una felonía y una crueldad social, el que esto pueda suceder así, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, esto es sustancialmente lo que quería decir. En ese sentido se movió la comisión. Insisto en que hubo todo tipo de aportaciones de todos los ámbitos, del movimiento feminista, del Instituto de la Mujer, todos fueron vistos por todos los miembros del comité. Al final, en las recomendaciones
115, 16 y 17 se toca este tema con esta claridad y afortunadamente las dos normas que se sucedieron, la Ley 35 del 88 y la Ley 14 del 2006, así lo recogen como una prohibición expresa. Pero por si fuera poco, también el Código Penal, allá por los artículos 400, pone de manifiesto, y esto tendría mucho que ver con lo que se hace fuera de España. Es decir, hay ahí textos en los cuales está perfectamente claro que no escapas de la culpa, aunque ayudaras a hacerlo fuera de aquí, ¿verdad? Todo esto dicho, querida presidenta y queridas compañeras de la mesa, con las cuales me siento muy honrado, todo esto teniendo siempre presente una cosa, que en el supuesto de que se produzca un nacimiento, los derechos del niño están por encima de todo, tienen que estar por encima de todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo creo, Laura, que es tu turno. Sí. Bueno, yo quisiera hacer unos breves apuntes sobre la regulación jurídica sí, cómo se configura jurídicamente a partir de lo que ha comentado Marcelo, la maternidad subrogada en España, para lanzaros también una pregunta y luego ya a partir de ahí creo que podemos seguir debatiendo todo conjuntamente con lo que ha comentado también María José, que me parece muy interesante y creo que ha planteado unas cuestiones o que ha dado en el clavo en determinadas cuestiones que me parece que va a ser muy interesante analizar, ¿no? Uno de los corolarios o de los principios fundamentales del Estado moderno de derecho es la separación axiológica entre el derecho y la moral. Es decir, partimos de la premisa, el pensamiento ilustrado parte de la premisa de que existen, conviven en una determinada sociedad múltiples códigos éticos o morales que dependen de la subjetividad de cada persona o incluso de cada colectivo, pero existe un único derecho que va a regular las relaciones sociales que se den entre todos los ciudadanos que van a estar sujetos a ese derecho nacional, ¿no? Por tanto, debemos de intentar que ese derecho sea lo más omnicomprensivo posible o lo más permisivo posible en cuanto a las morales. Contrariamente a este principio, se ha utilizado en muchas ocasiones el derecho para imponer una determinada moral, porque sabemos que hay cuestiones o hay conceptos que no pueden resolverse acudiendo únicamente al derecho, que tienen un contenido que va mucho más allá del contenido jurídico. El ejemplo paradigmático o tradicional a este respecto es, por ejemplo, la concepción de persona, que es un concepto clave a la hora de alcanzar una solución jurídica, una regulación jurídica concreta del tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Hay personas que consideran que un feto es una persona, debe tener la consideración jurídica de persona, más allá que el Código Civil disponga otra cosa, y por tanto eso ha posibilitado regulaciones restrictivas al respecto hasta hace muy poco aquí en España y en muchos países. En la línea con esto, la gestación por sustitución, la maternidad subrogada, plantea de nuevo, nos vuelve a poner en la mesa la cuestión de qué concepción moral o qué concepción ética vamos a coger para a partir de ahí desarrollar una regulación jurídica de una determinada cuestión que se puede abordar desde distintos prismas. Como muy bien apunta Marcelo y como ha explicado, y como nadie mejor que él que para explicarlo, porque entre otras cosas estuvo ahí y dio origen precisamente a esa regulación, la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida del 88, lo cual se reproduce la de 2006 en el artículo 10, la concepción moral de la gestación por sustitución, de los vientres de alquiler o de la maternidad subrogada, como se quiera llamar,
que acoge el Estado español es el rechazo absoluto a la misma por considerar que va en contra de la dignidad de la mujer y que supone una sujeción o que pone a la mujer en una situación intolerable e incompatible con los derechos fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, la solución por la que se opta es por privar de cualquier efecto jurídico a los contratos por los que se acuerde esta maternidad por sustitución, y se opta por vincular, como históricamente se ha hecho en la tradición occidental, ¿no? Por vincular la maternidad o la filiación materna con el parto, con la gestación y con el parto. Por tanto, bueno, esa es la regulación que tenemos ahora mismo. Se está cuestionando ahora, y es por lo que estamos aquí debatiéndolo, porque desde algunos sectores hay presión desde algunos colectivos para intentar modificarla y para intentar que se abandere una concepción moral distinta que dé lugar a una regulación más permisiva al respecto. Pero de momento la regulación que tenemos es esa, y en España los contratos por los que se acuerda la gestación, o sea, la maternidad subrogada, son nulos y no tienen ningún efecto. ¿Qué es lo que pasa? Pues la gente, la consecuencia directa de esto es que, y lo estamos viendo y lo comentaba también la compañera, es que las personas que disponen de recursos y están por la labor de llevar a cabo estas prácticas, lo que hacen es irse al extranjero, a países en los que está permitida, y tener hijos mediante estas técnicas allí, y luego vuelven a España. Entonces ahí es donde se plantea el problema y es donde el derecho tiene que intentar responder también de una manera coherente y contundente, y hasta ahora no lo ha hecho. El problema se plantea en España por primera vez directamente en 2008. Un matrimonio de una pareja homosexual se va a California y tienen mellizos allí a través de esta técnica, y intentan inscribir a estos mellizos en el registro consular español como hijos de ambos. Desde el registro consular, invocando el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, se deniega la inscripción de estos mellizos. Sin embargo, los padres de intención, como se les viene llamando en la terminología que se ha acuñado, interponen un recurso ante la Dirección General del Registro y Notariado, arguyendo que ellos tienen un título válido y que no es una cuestión de entrar a valorar si es lícita o no es lícita esa filiación en España, sino que la filiación ya ha venido determinada por otro órgano con legitimidad, con autoridad para ello, y que simplemente se trata de transcribir un título válido y legítimo. La Dirección General del Registro y Notariado da la razón a estos, estima el recurso de esta pareja, de este matrimonio, y ordena la inscripción de los mellizos en una resolución de 18 de febrero de 2009. Esta resolución es recurrida por el Ministerio Fiscal ante un juzgado de Valencia, que es la ciudad de la que el lugar de residencia de estos padres de intención. Y el juzgado de Valencia da la razón al Ministerio Fiscal y estima que es incompatible esta resolución de la Dirección General del Registro Notariado con lo dispuesto en la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, y por tanto prevalece lo dispuesto en la ley por encima de esta disposición de rango inferior jerárquico, ¿no? Los padres recurren esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Valencia, y la Audiencia Provincial de Valencia vuelve a dar la razón al Ministerio Fiscal. Una vez más, los padres vuelven a interponer recurso de apelación, recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, una vez más, confirma lo que ya en su momento se había estimado por parte del juzgado de primera instancia, confirma las sentencias de las instancias anteriores. Pero ¿qué es lo que pasa mientras se produce este proceso, en este interjudicial? Por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
se dicta una sentencia en la que obliga a Francia, al Estado francés, a inscribir la filiación de unos hijos nacidos por gestación subrogada que se les había negado. Sabemos que la máxima autoridad en materia de derechos humanos, derechos fundamentales en España, no es el Supremo, no es el Constitucional, sino que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Dirección General del Registro y Notariado emite otra resolución, había emitido otra resolución en 2010, posterior a esta 2009, que había sido anulada por los juzgados de Valencia, cambiando un poco el criterio, pero convalidando este tipo de inscripciones siempre que exista una resolución judicial previa que determine la filiación. Bien, pues sale esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el matrimonio al que se le había denegado la filiación en España presenta un recurso, un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, que le da la oportunidad a este tribunal de volver a pronunciarse al respecto al haber esta nueva jurisprudencia por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, el Tribunal Supremo deniega por auto, una vez más, este recurso, este incidente de nulidad de actuaciones, porque considera que la denegación de la inscripción no interfiere o no vulnera el derecho a la vida privada de los niños. Se interpone por parte de los padres un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional que es inadmitido por considerar que no vulnera derechos fundamentales. En definitiva, nos encontramos aquí con una con dos organismos dentro de España enfrentados con respecto al tema de la inscripción de la filiación de los hijos. Por un lado, tenemos la Dirección General del Registro Notariado, que a pesar, parece hacer caso omiso a las sentencias que la jurisdicción ordinaria han resuelto en consonancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que estas inscripciones no son válidas en España. Por un lado tenemos la Dirección General de Registro Notariado que considera que sí son válidas, por otro lado tenemos al Ministerio Fiscal que niega este tipo de inscripciones y que en su memoria anual se ha posicionado en consonancia con la jurisprudencia emanada de los tribunales, y por otro lado pues tenemos al Ministerio de Justicia, que se había comprometido a llevar a cabo una regulación que contentara o que consolidara o garantizara la seguridad jurídica de todos los sujetos intervinientes en este tipo de situaciones, pero que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto, no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, tenemos una situación que no está resuelta con claridad en España. Tenemos que parece que no es suficiente, que se enfrentan distintos intereses en juego y que no es suficiente una regulación nacional de las técnicas de la maternidad subrogada, de la gestación por sustitución, siempre que existe la posibilidad de turismo reproductivo o de internacionalización de las técnicas, y eso por un lado. Y luego por otro lado tenemos, y también lo comentaba, la situación de inseguridad o de vulnerabilidad de esos niños que han sido alumbrados a través de estas técnicas y que quedan un poco en un limbo jurídico cuando vienen aquí y no se dejan inscribirlo, o tienen que pasar por todo este calvario judicial para dirimir qué es lo que pasa con esa filiación. Por otro lado, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia Unión Europea considera que en el ámbito del derecho de familia, y concretamente en el ámbito de la maternidad subrogada, existe un amplio margen de discrecionalidad por parte de los Estados para poder decidir las regulaciones nacionales que no tienen por qué ir en consonancia. Este argumento es utilizado por los defensores de un cambio de regulación en la maternidad subrogada, la gestación por sustitución, que son pro regulación, para decir que hacen alusión al argumento de la inevitabilidad. Vamos a ver. Su argumento es el siguiente: vamos a regularlo con garantías, porque si no es un fenómeno que se va a dar de todas maneras y vamos a tener el marrón, entre comillas, de qué hacemos con los niños que vienen aquí a inscribirse. O sea, se configura realmente como un privilegio de aquellos que tienen derecho, que tienen dinero, que pueden permitirse poner en práctica estas técnicas fuera, quiero decir que la regulación nacional no es suficiente. Entonces, lo que yo planteo
parece un poco utópico, ¿no? O demasiado ambicioso proponer una regulación internacional al respecto que sea uniforme y que sea prohibitiva. ¿Cómo se puede solventar esto? ¿Cuál puede ser la solución a esta cuestión desde una perspectiva nacional o internacional, pero que contente, digamos, o que satisfaga todos los intereses en juego, una solución que sea consensuada, pero que no deje cojas este tipo de situaciones como las que hemos descrito, en las que, por un lado, el interés superior del menor pues, se ve vulnerado y, por otro lado, parece que se configura la maternidad subrogada realmente como un privilegio de las personas que pueden ir fuera a inscribir a los niños nacidos a través de estas técnicas. Y bueno, eso era fundamentalmente lo que yo quería plantear y la cuestión que quería lanzaros al respecto, y luego bueno, que sigamos debatiendo sobre lo que se ha ido planteando en la mesa. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. María José. Bueno, yo ya he hablado tanto que solo voy a lanzar 3 ideas, ¿no? Que bueno, casi es recoger hilos del debate también de esta mañana. Con respecto a la situación en España, y bueno, yo creo que más o menos desde el 2015 estamos sumidos en un debate sobre este tema, que es un tema, ya vemos que es simbólica y éticamente, ¿no?, muy, muy importante, muy sensible, pero también muy minoritario. Yo tengo la sensación de que se nos sustrae la posibilidad de determinar cuál es la agenda política y cuáles son las prioridades en la agenda política. Y sobre todo enfrentando la paradoja que ya se dejaba clara, ¿no?, esta mañana por parte de Amelia, de que en un país donde la mayoría de las mujeres jóvenes no puede siquiera plantearse la cuestión de su propia maternidad debido al desempleo, al subempleo, a la precariedad, que la cuestión, ¿no?, de la gestación subrogada sea la estrella mediática y, diríamos, lo que ha concitado, ¿no?, tanto debate político. Aquí me parece que el término clave es el término de precariedad. Estamos avanzando hacia un tipo de sociedad en la que los beneficios para una exigua minoría son verdaderamente, ¿no?, obscenos. Las desigualdades están creciendo, la clase media se está desplomando. El otro día ponía un mapa donde previsiones sobre la clase media en los distintos continentes y se va reduciendo en todos a excepción de Asia-Pacífico, ¿no? Así que esto yo creo que es muy, muy llamativo. Es este modelo de economía basada en el sector financiero, basado en buscar nuevos nichos de negocios muy lucrativos, y esto además se va a complicar muchísimo más porque esa cuarta o quinta revolución industrial de la automatización, de la informática, que ya está en curso, porque cuánta gente trabajaba hace 10 años en la banca y cuánta gente trabaja ahora, cuánta en los aeropuertos, ¿no? Llegará un momento en que los supermercados, si es que no sobreviven, pues no habrá cajeras porque pasaremos por máquinas, ya las están probando, y que habrá robots reponedores, ya los están probando. Es decir, que vamos hacia una sociedad donde esto de la ecuación trabajo-capital queda del lado del capital, y en ese sentido esto está impulsando a esa reinterpretación de procesos corporales, de lo biológico, también de la sexualidad, de la reproducción, como, diríamos, lo que yo creo que podemos conceptualizar como nuevas esclavitudes.
Claro, las mujeres en este contexto son especialmente vulnerables y diríamos, es un reto que quizás no lo teníamos, no lo habíamos previsto, ¿no?, con suficiente antelación. Entonces, creo que aquí hay que luchar, ¿no?, denodadamente contra la precariedad que no permite, sobre todo a las generaciones más jóvenes, proyectar su propia vida, tener un proyecto de vida, y sin embargo, ¿no?, que luego plantea, ¿no?, cuestiones como que estemos disponibles, ¿no?, que las mujeres en edad reproductiva están disponibles para gestar para otros, ¿no? O sea, esa es la paradoja. El segundo asunto tiene que ver con esto de el mandato, lo comentaba, ¿no?, Laura esta mañana, el mandato cultural de la maternidad, esta idea de que una mujer yerma, ¿no?, una mujer es incompleta si no se realiza, entre comillas, como madre, la sacralización de la maternidad, y por otro lado lo contrario, ¿no?, la banalización, la trivialización, el convertirlo en un producto de consumo, ¿no?, una mera mercancía, ¿no? Yo creo que tenemos que reflexionar seriamente sobre esto, conferir valor a una experiencia humana que es básica no solo para la supervivencia de la especie, sino en toda nuestra historia biográfica, porque a lo mejor no queremos ser madres, pero sí, ¿no?, que todas somos hijas, ¿no?, hijos. Y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo por, ¿no?, conseguir la justa medida. En el debate feminista, Amelia también lo ha referido, pues efectivamente las primeras feministas de la igualdad, Beauvoir entre ellas, ¿no?, desconfiaban de la maternidad, porque la maternidad ha sido la justificación de la subordinación. Por otro lado, los muchos feminismos de la diferencia la han enaltecido, ¿no?, el orden simbólico de la madre, que decía Muraro. Bueno, yo creo que tenemos que avanzar hacia una visión pluralista de la maternidad. Yo creo que la experiencia de cada mujer en este sentido es única, está llena de ambivalencia, y lo que sí debemos construir son sociedades que apoyen las decisiones de las mujeres, ya sea la de ser madre o la de no ser madre. Y eso yo creo que con el desmantelamiento del estado del bienestar es lo que, ¿no?, se está viniendo abajo, ¿no? Casi plantearse, ¿no?, la cuestión de la maternidad está siendo algo verdaderamente complicado. Y quizás, ¿no?, un apunte por entrar, ¿no?, en debate con Marcelo Palacios, ¿no?, sobre las cuestiones de la bioética, quizás el del consentimiento informado, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que repensar toda esta cuestión. Es también un procedimiento que se ha burocratizado, ¿no?, que muchas veces se ha vaciado de contenido, que fue generado para las situaciones de ética de la investigación, como él comentaba, y que yo creo que requiere una lectura que no sea esta lectura, ¿no?, contractualista que se va imponiendo. Y quizás, ¿no?, yo creo que está por construir, hay, diríamos, elementos, pero creo que está por construir una bioética feminista. Creo que eso tiene que ser un proyecto colectivo. Ha habido mucho trabajo y mucho impulso en esto que llamamos género y salud, pero creo que todavía en torno, por ejemplo, a la reproducción humana, que siempre ha sido vista de esa manera tan androcéntrica, tenemos muchísimo que trabajar. Y por último, yo citaba el término, ¿no?, biocapitalismo. Tenemos esa gran amenaza, ¿no?, la amenaza de que todo tiene un precio, de que todo se puede convertir en mercancía, de que la medicina, que en principio, ¿no?, sus fines, ese es un gran debate, ¿no?, los fines de la medicina eran el curar y el cuidar, pues se convierta también en un instrumento básicamente al servicio del negocio. Ya lo es en muchos países del mundo.
Y defender una medicina social es también algo absolutamente fundamental y básico si queremos tener un futuro mínimamente digno, ¿no? Hombres y mujeres. Y yo con esos apuntes, ¿no? Gracias, María José. Yo solo quería fijarme, a ver, no tanto en el tema de esta mañana, en aspectos de lo que se ha ido produciendo hoy. Cuando termine mi intervención daré lugar a que haya respuestas entre las personas que están en la mesa y después será su turno. Yo creo que las cuestiones del lenguaje son muy importantes, sobre todo cuando entramos en las entretelas jurídicas, que no nos queda más remedio que ir a ellas, en todos estos temas sumamente vidriosos que tenemos delante. Creo que tenemos delante, y sobre todo, como bien hemos remarcado varias veces, una cuestión minoritaria. Es que es muy importante saber que es una cuestión minoritaria, porque se nos olvida. Porque el acoso publicitario es tan fuerte que parecería que estamos ante una cuestión vital que está llamando realmente al ejercicio de la ciudadanía en un asunto de riesgo que no está por solucionar. Y no es así en absoluto. Es bastante más riesgo, aunque ciertamente no hay por qué mezclar los temas, la no adopción de criaturas ya nacidas que están entregadas a las instituciones y que no encuentran familia. Hay muchas más. Para colocar esto en el mercado, no debemos olvidar quién empezó a colocarlo. Es posible que Baby M haya sido el caso que permitió, desde lo que yo entiendo, como un abuso de derecho total, como un abuso de derecho, decir que un contrato primaba sobre la propia maternidad biológica. Yo ya no es esto cómo puede defenderse, sobre todo porque ahí no existía el subterfugio genético. El material genético lo era de la persona que había dado a luz a la criatura. Y con todo, se decidió que, bueno, prevalecía el contrato en cualquier caso. ¿Cómo estas mismas personas han intentado, las que ahora se dedican a esto y le llaman técnica de reproducción asistida, por partes? El lenguaje es importante, esto no es ninguna técnica de reproducción asistida, ¿vale? Es que si empezamos a admitir el lenguaje del otro, estamos perdiendo los límites en los cuales la discusión tiene sentido. Esto no es una técnica de reproducción asistida. Que una mujer, que el útero de una mujer convenientemente irrigado tome un cigoto, lo asiente y de ese cigoto a lo largo de 40 semanas haga un feto viable y después una criatura humana, no es ninguna técnica, es lo que han hecho las mujeres de toda la vida de Dios desde que existen sobre el planeta Tierra. Eso se llama gestar y parir, pura y simplemente. Y sus aspectos técnicos se reducen a la nada. Ahora bien, sí que hay una bonita intromisión. La bonita intromisión es que a esa mujer siempre se le va a implantar el óvulo de otra. Y se van a hacer dos cosas con ella, además. Una, implantarle el óvulo de otra. ¿Para qué? Para que su capacidad de filiación, de demostrar la filiación, quede por lo menos severamente entre paréntesis diciendo, si no es tu material genético siquiera, es decir, una indocumentada confianza en la genética que desprecia la epigenética completamente para justificar simplemente la apropiación posterior de la criatura en función del contrato que se ha realizado. Pero esa no es la única cosa que se hace, es decir, ¿para qué necesitaría una mujer el óvulo de otra? Para nada. Quien lo necesita es el negocio. Esa mujer no lo necesita para nada, tiene sus propios óvulos, que quizá de paso se le han pedido para uso posterior en otras. Es decir, estamos asistiendo ya
a un tren de locura colectiva en cuanto al manejo de los propios recursos genéticos. Pero bueno, esa es una. Dos, una mujer a la que se va a convencer de que a pesar de ser madre no lo es. Esta parte de la llamada técnica, que no es tal técnica, sí que tenemos que iluminarla. Porque cuando decimos, aunque esto afecta a muy pocas personas, afecta mucho a lo que se entiende por maternidad y a lo que se entiende por feminidad, es decir, está afectando a la estructura de valor, por eso nos importa tanto. El asunto es el siguiente: hay que producir, y estas personas lo hacen en sus clínicas, el desapego de la madre respecto de la criatura que está gestando. Yo no quiero meterme con Marcelo Palacios respecto de lo de que es que las mujeres tienen más apego que los varones. Conozco a mujeres muy despegadas, conozco a varones que son unos San Josés, es decir, todo hay en la viña del Señor, pero evidentemente a lo largo de una gestación, sobre todo cuando la gestación pasa del 4º mes, cuando los movimientos de la criatura son percibidos, es decir, que se produce el fenómeno del apego, eso es indudable, porque es que si no, no seríamos humanos. Bien, ¿de qué se trata de interrumpirlo? ¿Mediante qué? Mediante técnicas psicológicas que solo pueden ser comparadas al lavado de cerebro. Las mujeres son obligadas a pasarse horas al día palpándose el vientre y diciendo no es mío, no es mío, no es mío, para que en el momento en que se produce el parto la disociación esté poco menos conseguida. Poco más o menos conseguida. Una disociación de esa naturaleza no se produce sin herida. Es imposible. Pero es que hay heridas para más gente, pero como no hay tiempo para tanto y tenemos más días, voy a fijarme solo en algunas cosas que importan. Tú has producido la disociación y he dicho hasta el momento del parto. ¿Qué parto? En la mayoría de los países como India no hay parto. Hay siempre cesárea, porque un parto pondría en peligro el negocio. Un parto es, al fin y al cabo, una situación difícil que puede durar horas y que puede salir mal. ¿Cómo vas a poner en peligro eso? ¡Ras! ¿Cuántas cesáreas aguanta una mujer? Vale. Saben que se está haciendo esto, ¿no? Cesárea tras cesárea. Les voy a contar algo para que nos pongamos. Es decir, ¿por qué hay que mantener los valores como las murallas? Porque si dejamos caer las murallas, quedamos inermes ante lo que pueda pasar. El caso extremo se puede producir siempre. No es que estemos diciendo el caso extremo se produce todos los días, no, pero se puede producir. Miren, terremoto de Nepal. Terremoto de Nepal. En Nepal hay una serie de clínicas dedicadas a esto con mujeres nepalíes. Durante 2-3 días en el aeropuerto de Nepal, que está reducido a polvo lo que es el edificio terminal, que no era gran cosa. Y la pista, una pista donde dabas unos botes que decías, pues esto porque bota el avión, no es normal, ¿no? Bien, está prácticamente... Se hace una reparación rápidamente para que aterricen aviones. Y aterrizan aviones israelíes en Nepal. ¿Para qué? Una serie de mujeres que han sobrevivido al terremoto son forzadas en ese momento a acabar la gestación, se les quita a los niños, se las deja allí en el medio del terremoto, del hambre y de tal, y se les largan con las criaturas en el avión. Esto decimos, ¿es inhumano? ¿A que sí? Bueno, pues se puede producir si uno admite estas lógicas. Entonces, el problema es, aunque esto afecte a muy pocas personas, la lógica moral en la que se inscriben es perfectamente repugnante y da origen a estos casos extremos intolerables, de los que no se nos informa, por supuesto. Será mucho más fácil que, puesto que la mitad de los comitentes, por llamarlos así, son publicistas, o gente que vive muy cercanamente al mundo, con mucha cercanía al mundo de la publicidad, será mucho más fácil cualquier documental de los que llamamos serie Pocahontas, ¿no?
o a músicas y tal, mujeres gestan felices en campos de flores para tipos y señoras que no conocen de nada, que te cuenten qué pasó en Nepal, para que te des cuenta de cuál es la última ratio del asunto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Todo el mundo dice lo mismo, es una cosa divertidísima cuando uno escucha lo que podríamos llamar documentales publicitarios, que son constantes, documentales publicitarios, no son verdaderos documentales, son publicidad, propaganda, 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 una detrás de otra. Pues siempre todo es fantástico, todos han tenido hijos, porque le llaman tener hijos, a encargar, le llaman tener hijos. Asimismo, en vez de llamarse comitentes o encargadores, se llaman padres intencionales. Asimismas, madres intencionales. Madre es la que firma el contrato, que va a ser la que tiene una criatura. Es decir, la tergiversación lingüística ya va increciendo. Todo vale. Todos, por supuesto, han tenido una criatura, de una señora que es enfermera norteamericana que gana $5.000 al mes, todos. Y que ya tiene 3 niños más, siempre, y que está además encantada de aquello y con la que se van a ver en Navidades, siempre. Siempre. O sea, que una mistificación como esta esté pasando los registros corrientes de veracidad, nos dice lo fácil que es manipular contenidos publicitariamente. Por descontado, en sociedades como las nuestras. Pero fíjense, California, que es la meca, en efecto, la meca de la cosa cara. Luego la cosa barata ya está en India, está en Nepal, ahora en Tailandia no. Es decir, cada país que abrió esto lo está cerrando, por muy buenas razones. Aunque solo sea por no dar la impresión de que son un mercado neocolonial sus mujeres. Es muy fuerte y después de todo los que se lucran bastante, pero como no son bastante gente, no son bastante poderosos. Tienen mucho más poder los lobbies de la prostitución. Claro que puede haber un puente entre un lobby y otro, no lo descartemos. Sabemos que se han producido casos. Las que ya no valen para una cosa pueden ser dedicadas a otra. Estamos ante un negocio internacional de tráfico, que si no llega a ser más fuerte es porque las mujeres siguen pariendo a determinado ritmo y porque la natalidad general no ha descendido tanto, pura y simplemente. Es decir, porque esto está bajo el esquema del capricho todavía. No es un problema social, la baja de natalidad no se supliría diciendo abramos las puertas a que cada cual haga lo que quiera. No, las cifras seguirían donde están, porque 100, 200, 500 no hacen verano en las cifras de natalidad que tenemos. Pero ¿qué pasa? Y esto ya es pincelada última por gusto. ¿Qué pasa con estas enfermeras rubias que ganan $5.000 y aún así quieren tener hijos para otros? Pasan 3 cosas que quiero contar. Muy brevemente, porque vamos a tener tiempo para más. 1, que en efecto cuando tienen hijos, los hermanos preguntan, mamá está embarazada, ¿dónde está nuestro hermano? ¿Qué ha sido de él? ¿Qué ha sido? Niño, niña, ¿quién es? ¿Dónde está? Anda, vete y responde. Nos ha ido con unos señores muy simpáticos. Se exige de la naturaleza humana cosas que contravienen a cómo la naturaleza humana fue edificada, incluso en sus momentos más torpes. Cuando tú, por ejemplo, dices, no, gestaciones de estas no, por supuesto, gestaciones comerciales jamás, gestaciones solo altruistas y dentro de la familia. Dices, estupendo, ¿qué te quieres cargar el esquema de filiación? ¿Tú sabes cómo ha sido el proceso por el que llegamos a ser humanos, en los cuales los esquemas antropológicos de filiación han sido un núcleo centralísimo? ¿Y te crees que puedes tocar eso? Ahora mi hijo es mi nieto y de paso este que era mi cuñado es mi primo y el otro dice, a ver un momento. ¿Y todo para qué? Para que alguien ponga su supuesta carga genética a correr por el mundo. Los valores consensuados exigen de una sociedad
mucha cautela y prudencia en las cosas que admite y las que no. Evidentemente, cuando alguien puede estar orgulloso de decir yo fui el que logró que se abriera la puerta porque hice una petición en Change.org, oye, y logré 1000 firmas, y tú dices, olé, ¿así se escriben los valores? Tú haces una petición en Change.org, el canibalismo debería ser admitido, hay gente que quiere ser devorada, ¿por qué se lo vais a impedir? La hominización como si no existiera. Yo ya sé que los conocimientos antropológicos no son precisamente demasiado corrientes, pero hay que tenerlos en cuenta. Por último, ¿es el tema de los vientres de alquiler, los encargantes y todo un tema especialmente feminista? No. Es un tema de ética, puramente de ética compartida, un fortísimo tema de ética. Pero ¿qué pasa? Ha acabado en la agenda feminista. ¿No es el tema principal de la agenda feminista? No, el tema principal de la agenda feminista sigue siendo la paridad. Estar presentes en todos los ámbitos de poder, entre otras cosas porque si estás ahí te dejarán de contar estas milongas. Sin embargo, ¿debemos abordar el tema? Parece que sí, porque compromete a la nación misma de qué le puedes hacer a una mujer, igual que el tema de la prostitución. O sea, ¿hasta qué punto tú puedes usar a una mujer como si fuera una carcasa? Y vuelvo a Nepal y termino. O sea, allí quedaron las carcasas, ya estaban vacías, no hacían falta para nada, ¿no? ¿Para qué llevárselas y librarles de la terrible situación en que quedó Nepal, sin agua, sin comida y sin nada? Entonces, este es un tema de pura ética, un tema que de pura ética ha arribado al feminismo, pero en el que yo creo nos tenemos que medir necesariamente. Creo que es una agenda sobrevenida, la he llamado así, no es la agenda principal, es una agenda que nos ha sobrevenido, pero está ahí y creo que la vamos a ganar. Porque en este tema, quien hace estas cosas juega con la publicidad contra la verdad y trata de evitar a toda costa que se sepa realmente lo que está haciendo. Las mismas personas que se aterran porque determinada monjita vendía niños están totalmente dispuestas a soportar que, por lo visto, en vez de tener que ir a no sé dónde, lo puedas hacer en Segovia. Y esto lo que nos indica es que hay una fuerte manipulación a la que hay que hacer frente. Yo lo que veo es que cuando nos dan ocasión de explicar qué ocurre, esto baja bastante el diapasón y la tendencia cambia. Yo he observado de 2 años para acá un cambio de tendencia desde la aceptación inargumentada por el famoseo de que esto por qué iba a ser malo, a que la gente se pregunte seriamente, quiero saber más de esto, quiero saber qué es, quiero saber si tengo que aprobarlo. Y esas son las preguntas éticas. Nada más por mi parte y ahora hacemos la ronda propia. Gracias. Bien, yo quisiera en esta intervención final decir lo siguiente. En la gestación de sustitución no lo hemos dicho, se dan 2 maternidades. Esto es una deshumanización en sí mismo de la gestación, de la maternidad. Se dan 2 maternidades. El de la persona que gesta, la mujer, que sin duda en muchos casos lleva consigo siempre trastornos psicológicos de especial importancia que ya en su día atisbaba que podrían darse la propia comisión y que, aunque esté apartada de la visibilidad social o de toda la parafernalia que trae consigo todo eso, va a llevar seguramente siempre. Pero esa deshumanización, al existir 2 maternidades, una espiritual latente de quien gestó y otra la de quien recoge como madre social y a lo mejor en parte madre biológica también por haber aportado los gametos, y eso es una cuestión que está ahí. Desde luego el hecho de procrear es un hecho muy loable y es deseable que lo haga todo el mundo, pero procrear no es una urgencia vital.
O sea, no es algo tan urgente que tenga de manera absoluta que satisfacerse de forma unilateral por encima de todo. No es tampoco una cuestión social, y tú lo apuntabas. Una cuestión social es aquella que, por implicar a una gran parte de la sociedad o a una parte sustancial de la sociedad, exige del gobernante y del legislador que regulen esas cuestiones. Pero la legislación no está para grupos pequeños o para cuestiones pequeñas. Hombres pueden ser de una trascendencia especial que así lo reclame, pero en general no. Y yo creo que esto no es en realidad una cuestión social. Esto es lo que quería decir. Ni es una urgencia, ni el derecho a procrear existe como tal, porque lo que garantizan las normas y nuestra Constitución es el derecho a contraer matrimonio, pero eso no garantiza, o de formar pareja, eso no garantiza, ni te dice que puedas procrear por ese mero hecho. Y terminaría pues con lo que nos queda pendiente, queridas compañeras de la mesa, con la epigenética, que hay que aclararlo, y que es también importante a estos efectos. En el discurso tenemos que dejar claro que lo que se entiende por epigenética, es decir, aquellos elementos del cuerpo que, sin ser genéticos hereditarios, influyen sobre la estructura de los genes, sin alterarlos, pero alterando su función. Y esto es muy importante porque la mujer gestante sí tiene en sí elementos que puedan influir sobre la función genética del engendrado, de la engendrada. Esto es lo que se llama epigenética. Se transmite. Y en algunos casos es reversible y en otros no. Quedó claro, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos unos genes y una parte de esos genes, aproximadamente el 3%, tienen capacidad procreativa, hereditaria, quiero decir. El resto no, es lo que se llamó en su día torpemente genoma basura, que no lo es porque ahí hay elementos sustanciales para la propia vida y también para los procesos investigadores, ¿no? Como puede ser la polimerasa, la reacción de estas cosas. Pero bueno, no entremos en eso. El caso es que elementos del cuerpo humano que juegan un papel tan importante en el funcionamiento hereditario como casi del 50%, como los propios genes, no son genéticos, pero influyen sobre los genes, no alteran su estructura, pero sí alteran su función. Lo cual quiere decir que como repercuta sobre la configuración de una persona o de un miembro tal, está en gran parte matizados por estos elementos epigenéticos de reciente descubrimiento, digo reciente, de los últimos 30 años, vamos, que el ámbito. Esto hay que saberlo, porque a lo mejor quien quiera hacer un contrato de gestación de alquiler, como se dice, que a mí me horroriza, pues no está sabiendo que el niño también va a tener una carga de la mujer sustituta. No, es que no puede ser evitada. Claro, eso es lo que hay, ¿verdad? La madre presta parte de su propia corporalidad al feto, claro, aunque la carga genética no sea suya, y lo que es más gracioso, lo que sí está probado es que el fenómeno del apego y todos los demás entre uno y otro no dependen de la carga genética. Claro. Por esa razón la comisión, y creo que muy juiciosamente, ahí había genetistas de mucho relieve y gente de otros conocimientos, hombres y mujeres, decía, la comisión se plantea ¿qué tiene más importancia en la maternidad? ¿La maternidad genética o la maternidad de la gestación? Y indudablemente toda la comisión unánimemente dio mucha mayor importancia a la gestación que a la genética. Es decir, y argumenta, si tenéis tiempo para leer el informe, explicará por qué. Porque el niño ha estado viviendo, compartiendo líquidos, compartiendo vida con la mujer durante 9 meses, recibiendo una información de carácter biológico y epigenético muy importante, ¿verdad? Y eso es... Marcelo, si me permites una precisión que yo creo que va en lo que dices. Yo hace unos días, a una reunión de personas a las que mucho quiero, respeto y admiro, juristas, les planteé el siguiente caso.
Imaginemos que yo no tengo óvulos. Tengo útero, pero no tengo óvulos. ¿Me puedo comprar? Sí. Hay un mercado de esto, es un mercado legal, puedo. Porque yo no tengo óvulos, pero tengo útero, vale. ¿Espermatozoides me puedo comprar? Sí, vale. ¿Un porta? No tienes ovarios. Eso no, pero no, o mis ovarios son de tal manera vale. que no dan óvulos, o mis óvulos no son que hay que viables, matizarlo, porque es- o vete tú a saber qué. Compro espermatozoides, cigoto tengo, cigoto implanto, gesto 9 meses y doy a luz. ¿La criatura es mía? Sí, ¿no? Yo he hecho lo mismo pero con un contrato, resulta que no es mía. A ver, un momento, ¿es el contrato el que determina quién es quién? Es mucho pedir para un hecho como este. Al llegar ahí, me miraron con cara de que debíamos seguir hablando del asunto. Amelia, en la comisión, y aquí hay juristas y también aquí que podían aclarar esto también o entenderlo, decían que las cuestiones de familia, que en la comisión se trató el siguiente asunto, y aquí hay juristas y gente que sabe mucho de eso, es decir, las cuestiones de los negocios jurídicos del derecho de familia están sustraídos a la decisión, a la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, esto suena de una manera muy curiosa. Quiere decir que tú no puedes ir contra los derechos de tu propia familia. Es decir, ahí se crea un conflicto grande. Y si esto es así, ¿cómo vamos a legislar nosotros nada? El derecho de familia de la madre que está gestando es irrevocable, es intocable. Sería intocable. Eso se dice aquí, y eso lo incorporaron estos, ¿no? O sea, que de tal manera dice, si me permitís un segundo, que los derechos subjetivos que nacen de estas relaciones familiares quedan sustraídos a la libre disponibilidad de las partes. O sea, yo como madre, y tú como padre, y tú como otro, no puedo disponer respecto de los hijos de esa manera. Dice, de tal manera que las renuncias, transacciones, etcétera, quedan como regla general en las relaciones del estado familiar completamente excluidas. O sea, que no hay... Está claro. Es decir, que estamos dándole vueltas a una cuestión que los juristas, esto yo nunca lo sabría decir porque no es mi especialidad, pero lo saben ellos y lo escriben y lo dicen. Por tanto, es así. Si no se puede renunciar a los derechos de familia y no son transaccionables, ni uno ni otro tienen ningún derecho a hacer ese contrato. Porque en sí mismo, como dice también la comisión, de hecho es ilegal, es nulo de pleno derecho. Nulo, ese contrato es nulo. Claro. Sí, claro, por eso quería picarte. Sí, no, sí, es que yo creo que has dado en el clavo y estoy de acuerdo con Amelia en que es algo que nos ha salido en la agenda feminista un poco al paso y que tenemos que resolver de manera urgente y que no estaba prefijado de antemano. Pero sí considero que es algo que interpela directamente al feminismo y es algo que interpela directamente a la mujer, porque tengo la sospecha, estoy bastante convencida de que si existiera alguna relación de sujeción, de opresión, de explotación del cuerpo del varón similar a la que se establece en la maternidad subrogada, no estaríamos hoy aquí hablando de esto, porque se hubiera dado por sentado que se trata de algo que está fuera precisamente del comercio, algo que no se puede transaccionar, porque hay determinadas cosas que están fuera del comercio de los hombres. Y podemos encontrar muchísimos ejemplos en el derecho y nadie lo cuestiona. Laura, te digo una cosa que te va a encantar. Sí. Si diéramos por hecho lo que en ningún estado por ahora de enajenación mental se nos ocurre, que es la carga genética, pura y simple, la que determina nada menos que la filiación, la patria potestad y estas cosas, todas aquellas mujeres que han tenido por inseminación artificial un hijo o hija, tendrían que ceder la patria potestad al supuesto donante. Es decir, que yo quiero una investigación de la paternidad aleatoria para saber qué han hecho con mis espermatozoides, porque me voy a pedir la patria potestad de todo lo que vaya cayendo.
no es esa la lógica que guía este proceso. Y si no es esa su lógica, no sirve tampoco para sobre ella edificar un contrato que obligue por encima del hecho verdadero de la gestación y el nacimiento. Y no hay más. A veces, ¿ves? Es que si no nos... ¿Qué es esto? Es decir, estamos admitiendo, por una presión simplemente manipuladora, determinadas cosas que pondrían en severo peligro la arquitectura del orden jurídico, en directo. Pero ya no es tanto, yo creo que no se habla desde las posiciones pro regulación, tanto de reconocer la maternidad o la paternidad en virtud del vínculo genético como en virtud de la intencionalidad. Eso es todavía más bonito. Que es otra vuelta de tuerca más, ¿no? Se pide que se reconozca como padres, no ya como madre, no ya a la que gesta, no ya a la que tenga el vínculo genético, sino a la que tiene esa voluntad, ese deseo, se da de nuevo carta de naturaleza o carta de derecho a los deseos de ser madre. Y entonces, claro, aquí entra en juego lo que también comentaba María José, de esta perspectiva que nos vende desde el feminismo neoliberal, de la maternidad subrogada es un empoderamiento. ¿Y por qué le llamáis feminismo? Ya, bueno. No, es que últimamente, Pero, como el feminismo tiene buen nombre, dejamos que se use el nombre y se arrastre por la cuneta, ¿no? Porque hurtan, ¿no? Hurtan ese discurso feminista. Tradicionalmente el cuerpo de la mujer ha estado sometido a una serie de discursos que han tratado de disciplinarlos. Entonces intentan equiparar el discurso de aquellos que estamos en contra de la regulación permisiva de la maternidad subrogada con otros discursos que han regulado el cuerpo femenino en contra de la autodeterminación en determinados aspectos. Entiendo yo que es ese un poco la trampa que se utiliza y por lo que intentan identificarse, evidentemente, pues de una forma totalmente despreciable o descartable con el feminismo. Pero vuelvo y quiero hacer incisión otra vez en lo que estaba diciendo. Es que no se puede contratar cualquier cosa, es que hay leyes que establecen que hay cosas que quedan fuera del comercio de los hombres o cosas sobre las que no entra en juego la libre disposición o la autonomía de la voluntad y nadie se echa las manos a la cabeza. Y nadie nos dice, por ejemplo, bueno, es que si yo voluntariamente quiero concertar con otra persona un contrato de esclavitud civil por la que me comprometo a ser su esclavo, y es que yo voluntaria, es que a mí nadie me está coaccionando, es que yo voy a prestar consentimiento informado y nadie te va a decir, venga, pues claro, vamos a permitirlo legalmente porque todos estamos o vamos a coincidir en que hay determinadas cuestiones que no se van a poder acordar en un contrato porque hay unos límites legales al respecto. ¿Por qué seguimos dándole tantas vueltas a esto? Y éticos. Claro. Los éticos, pero ¿por qué aquí se pone en la centralidad o se pone el acento en la autonomía de la voluntad femenina para decidir? No es que las mujeres deciden que quieren prestar su útero. ¿Por qué no ampliamos un poco las miras como en otras cuestiones en las que no le damos tantas vueltas? No sé. No, en el feminismo sí las ampliamos, de hecho lo llevamos haciendo todo el día. Pero digamos, quien te quiere vender algo difícil de vender, tiene primero que engañarte un poco. Sin engañarte un poco eso no pasa, no puede entrar, ¿no? Entonces aquí yo creo que la mayor parte de lo que se nos vende es propaganda, es directa publicidad de esto, y que lo primero es lo que hemos hecho, aquilatar a cuántas personas afecta. Es que es muy importante, es que pareciere que no hay otro problema mayor. Y no, hay muchísimos problemas. Que las mujeres no tengan empleo es un problema bastante mayor que fulanito y menganita no tengan hijos. Pero eso es así. Entonces, esto es una agenda sobrevenida. ¿Pero por qué es importante? Porque estas personas están, sin saberlo en muchos casos, colocando cargas de profundidad en el orden jurídico, que no parecen conocer en toda la complejidad que éste tiene, para llevar a cabo simplemente elementales caprichos. Dos, que parece que su conocimiento de la antropología también es, como poco, escaso,
porque creen que ciertas invariantes antropológicas pueden ser tocadas sin que esto ponga también en un momento muy difícil a la moral compartida. O sea, creen que lo pueden solucionar todo como solucionan la maniobra de desapego de una madre respecto de su criatura, por convencimiento y dilo muchas veces que una mentira acaba haciéndose verdad. Y no es cierto, y estás tocando cosas que siempre, incluso sociedades sumamente duras, han considerado que son intocables. Sociedades sumamente duras con las mujeres y con los varones y con todo, no han tenido, cuando han tenido que legislar la filiación, recordemos cómo es el derecho romano, que no es ninguna broma, es decir, que es de donde nos viene todo el sistema. Hay cosas que no pueden ser simplemente producto de la vehemencia y del capricho. Estas personas que dicen seriamente, yo voy a gestar para mi hermana. ¿Y por qué habría la sociedad de tolerar eso? No, porque mi pobre hermana y yo tenemos un acuerdo. ¿Y qué nos importa? Si puede ser un acuerdo sobre cosas que no pueden acordarse. ¿Por qué? Y sobre todo porque como resultado de tal acuerdo va a venir un ser humano al mundo. Es decir, el resultado de un acuerdo no se soluciona en el acuerdo. Implica a una tercera persona que es llamada, la cual no tiene de momento lugar en el orden. Y si lo tuviera, fragilizaría el orden hasta un extremo, quizá imprudente. Yo creo que además de los argumentos éticos, de verdad han de ser inscritos aquí todos los argumentos antropológicos, porque están ahí. O sea, no nos hemos hecho humanos de casualidad. Esto es un camino que no ha sido de rosas. Y hay gente que cree que puede jugar con los significados, con los significantes y con lo que le pongan por delante, porque total, ¿qué más da? Y no da. O sea, la gente desea saber quién es hijo de quién, por qué. Vean el problema que esto ha sido siempre. ¿Por qué? ¿Qué obligaciones contrae? ¿Quién las tiene con él o con ella? ¿Cómo puede devolverlas? Y todo esto nos ocupa la vida completa. Y nos ocupa la estructura sentimental también. Hay argumentos jurídicos, hay argumentos médicos, hay argumentos biológicos, pero no olvidemos los argumentos antropológicos, pues son centrales. Y quizá también tenemos que abrir el foco para que también aparezcan. Y con todo esto ya son las 8 y lo sentimos, pero lo que haya que contar se va a tener que contar mañana. Gracias. Dios mío, qué peligro. No hemos dejado hablar a nadie. Somos un peligro, de lo peor. Ya me quería de qué reír. Chas.